días, señores. Bienvenidos al canal Al24 News. En el día 79 de la agresión contra la Franja de Gaza, hoy domingo, las fuerzas de ocupación sionistas continúan sus incursiones y bombardeos en varias zonas de la Franja de Gaza que provocaron la muerte y heridas a decenas de ciudadanos, la mayoría de los cuales son niños y mujeres. Los aviones de combate de la ocupación dispararon decenas de bombas de humo y fósforo contra Jebelia y el área del Yarn, coincidiendo con un intento de sus fuerzas a pie de avanzar hacia el centro de Jabalia. Decenas de mártires y heridos yacen en las calles del país y la ocupación impide que las ambulancias lleguen hasta ellos para atender a los heridos y transportar a los mártires para su inhumación. Y el balance de los mártires en Gaza como consecuencia de la agresión sionista no deja de aumentar. El doctor Marwan El-Hams del hospital Abu Yusuf Najjar indicó este domingo que alrededor del 70% de los muertos eran mujeres y niños y que muchos pacientes tuvieron que ser tratados en el hospital debido a la falta de camas. اليوم 77 من الحرب. وصل عدد الشهداء إلى Hoy es el día 77 de la guerra. El número de mártires palestinos asesinados ha llegado a 20.000 y sigue aumentando. El número era de 20.000 ayer, pero hoy viernes el número de mártires superó los 20.000. Hay mártires en cada ciudad. Dicen que la mayoría de los mártires son niños y mujeres. Alrededor del 70% son niños y mujeres y el mayor porcentaje son niños, porque los ataques estaban dirigidos a civiles. Nos ocupamos dentro de este pequeño hospital con casos en el terreno y no pudimos encontrar mortuorios para los mártires porque solo tenemos 12 camas, por lo que los mártires y los heridos están en el suelo. Y la barbarie sionista no parece tener límites y para intentar en vano ocultarlo, apunta igualmente a los corresponsales que transmiten la verdad sobre las violaciones del derecho internacional en el terreno. La Oficina de Medios de Gaza informa que más de 100 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la agresión sionista el 7 de octubre pasado. Otros 2 periodistas palestinos murieron en ataques sionistas en la Franja de Gaza este domingo, elevando el número de comunicadores asesinados a 103 desde el 7 de octubre pasado. El jefe de la Organización Mundial de la Salud indicó este domingo que el sistema de salud en Gaza estaba siendo destruido y reiteró su llamamiento a un alto el fuego. Tedros Adhanom Ghebreyesus también elogió a los trabajadores médicos de Gaza que continúan su trabajo en circunstancias cada vez más espantosas. La aniquilación del sistema de salud de Gaza es una tragedia, publicó en X, antes Twitter, el jefe de la OMS, diciendo que persistimos en pedir un alto al fuego ahora. La aniquilación del sistema de salud de Gaza es una tragedia, pero ante la inseguridad constante y la afluencia de pacientes heridos, vemos que médicos, enfermeras, conductores de ambulancias y más siguen esforzándose por salvar vidas. Y nuestros socios de salud seguirán trabajando codo a codo con ustedes, entregando suministros, apoyando la prestación de atención y trasladando a los heridos graves. Por su parte, la resistencia palestina ha indicado haber eliminado varios soldados sionistas. 15 soldados sionistas murieron en combates en la Franja de Gaza durante el fin de la semana, informó el ejército sionista este domingo, en uno de los días más mortíferos de combates desde que comenzó la ofensiva terrestre sionista a finales de octubre, un indicio de que Hamas sigue plantando batalla pese a semanas de enfrentamientos brutales. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia recibió este domingo en la sede del Ministerio a familiares de la diáspora argelina presente en Gaza que les presentaron sus preocupaciones sobre la operación de repatriación de sus familiares bloqueados en Gaza. En este encuentro, el secretario general afirmó que se habían tomado todos los procedimientos y trámites pertinentes para realizar la repatriación en las mejores condiciones en aplicación de las instrucciones de las altas autoridades del país.
Actualidad nacional. Ahora el presidente argelino Abdelmejid Tebboune firmó este domingo la Ley de Finanzas 2024. La ley prevé una serie de medidas legislativas destinadas esencialmente a la preservación del poder adquisitivo del ciudadano, al apoyo a las inversiones y a la economía nacional. El texto prevé también un crecimiento económico del 4,2% en 2024, impulsado por todos los sectores de actividad, con un crecimiento en el sector de los hidrocarburos de casi el 1%. Impulsado principalmente por las exportaciones de gas. El presidente argelino Abdelmejid Tebboune presidió este domingo igualmente una reunión del Consejo de Ministros. La reunión estuvo dedicada al programa complementario destinado a la provincia de Tinduf, a los estatutos de trabajadores de enseñanza, sanidad y de los imames, además de la digitalización de los servicios del Estado. La campaña internacional contra la candidatura de Marruecos a la presidencial del Consejo de Derechos Humanos crece, arrojando luz sobre las repetidas violaciones de la ocupación marroquí de los derechos humanos, sobre todo en territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los detalles en el siguiente comentario de Abdelali Belkhtar. La campaña internacional contra la presidencia de Marruecos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 18ª sesión en Ginebra cobra cada vez más apoyo. Desde diferentes partes del mundo, los defensores de la campaña exponen las repetidas violaciones de los derechos humanos del reino y las repercusiones de su ocupación del Sáhara Occidental, afirmando que si Marruecos ocupa este puesto, ello constituiría una amenaza a la credibilidad y legitimidad del Consejo de Derechos Humanos ONU. La sociedad civil saharaui ha emprendido una campaña internacional en contra de la candidatura de Marruecos para presidir el Consejo de Derechos Humanos. A través de esta campaña queremos arrojar luz sobre la cuestión que un Estado que ocupa a otro y comete crímenes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no tiene derecho para presentar su candidatura para presidir el Consejo de Derechos Humanos. Esta campaña se lanzó bajo el lema opresión y derechos humanos no van de la mano, y desde la sociedad civil saharaui queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional y a los países que tienen derecho a votar para que no permitan a Marruecos que gane esa presidencia, porque el día que Marruecos gane esa presidencia, ese significa una amenaza directa a la legitimidad y la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos. Marruecos no puede ocupar la presidencia del Consejo de Derechos Humanos debido a su historial muy oscuro en materia de derechos humanos. Marruecos lleva cometiendo crímenes desde hace 5 décadas en el Sáhara Occidental, violando flagrantemente los derechos humanos en virtud del derecho internacional y comete incluso crímenes de guerra. El amplio eco que recibió la campaña de la sociedad civil saharaui contra la candidatura marroquí en el Consejo de Derechos Humanos reafirma pues las realidades desveladas por las organizaciones y organismos humanitarios internacionales sobre las prácticas del régimen del Mahsen contra civiles en el reino y en los territorios saharauis ocupados. En el resto de la actualidad, el jefe del Consejo Presidencial libio, Mohamed Takala, reafirmó este domingo su adhesión a la política de puertas abiertas a todo diálogo nacional cuyos principios son la unidad y la independencia del país. Takala, en un discurso en vídeo con motivo del 72º aniversario de la independencia de Libia, difundido en la página oficial del Consejo en Facebook, subrayó que su país necesita un proyecto nacional que crea en la libertad, la justicia social, la reconciliación integral, un Estado civil, un Estado de Derecho, una Constitución y un poder judicial justo para garantizar la estabilidad y la prosperidad de Libia. Nuestro país necesita hoy más que nunca un proyecto nacional de paz, justicia y reconciliación nacionales y un Estado de Derecho y justicia suprema. Es el camino hacia la prosperidad y la estabilidad. En base de ello, el Consejo Supremo ha adoptado la política de la puerta abierta a todo diálogo nacional para la unidad y la independencia del país y la preservación del proceso democrático del Estado. واستقلالها والحفاظ على المسار الديمقراطي
للدولة. Y concluimos con el conflicto ruso-ucraniano. El ejército ucraniano afirmó este domingo haber derribado 14 de los 15 drones lanzados durante la noche por Rusia, principalmente en el sur del país. La Fuerza Aérea Ucraniana anunció en su cuenta Telegram destruir los 14 drones en las regiones de Mykolaiv, Kirovgrad, Zaporizhia y Dnipro como resultado de combates aéreos. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por la atención prestada. Podrán seguir más noticias en nuestras cadenas, en las redes sociales. Un saludo.